Hermanos, saludos a todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan por este medio, de parte de su hermano Michael Galván, de la iglesia Senfol Barquisimeto Norte. Vamos a compartir hoy el estudio de Génesis correspondiente a esta semana. Vamos a compartir hoy el capítulo 5 del estudio de Génesis. Vamos a hacer una oración para que sea Dios dirigiendo nuestra vida y dirigiendo nuestro entendimiento en este momento. Padre, en tu santo nombre damos gracias. En tu nombre oramos. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que tu palabra dice. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos. Permite que todo lo que vayamos a aprender hoy sea edificante para nuestra vida, que podamos aplicarlo para tu gloria, honra y alabanza. Oro por mis hermanos que están viendo este video para que seas tú sosteniéndolos en medio de este tiempo, en medio de esta tempestad. Provéeles de lo que necesiten, asístelos y sobre todas las cosas manténlos firmes en ti, en tu palabra, en tu presencia. En tu nombre oramos dándote gracias, alabándote y adorándote en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 5, por lo general es un pasaje que cuando estamos leyendo el libro de Génesis, por lo general saltamos este pasaje porque nos habla de lo que son las genealogías. Y normalmente los creyentes, cuando estamos leyendo la Biblia y nos encontramos con un capítulo que solamente habla de genealogías, pensamos que es algo que no es tan importante, que no tiene aplicaciones o que no tiene enseñanzas. Pero debemos recordar, mis hermanos, que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo puede confirmar en su hogar, el apóstol Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto todo lo que está en la Biblia es importante para nuestra vida, todo lo que está aquí nos edifica. Así que no es muy bueno que nos saltemos capítulos de la Biblia creyendo que no son importantes. Por lo tanto, vamos a compartir el día de hoy, en este preciso momento, vamos a estar compartiendo Génesis capítulo 5. Acompáñenme en la lectura, Génesis capítulo 5. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su imagen, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. Notemos que los primeros 3 versículos nos hablan de que este es el libro de las genealogías de Adán, porque todo el capítulo 5 nos habla de esa genealogía que vino después de Adán, pero específicamente la genealogía que viene después de Set. Debemos recordar que en los capítulos anteriores hablamos de este personaje. En el capítulo 4 se habló de este personaje, de Set. Luego de que Caín mata a su hermano, hay uno de los versos del capítulo 4 en el que se nos dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo en reemplazo de Abel, como lo explicamos en el video pasado, y ese reemplazo era Set. Y era reemplazo en el sentido de que luego de él comienzan los hombres a adorar el nombre de Dios, a invocar el nombre de Dios, otra vez como lo hacía Abel. Y invocar significa que ellos predicaban el nombre del Señor, que ellos testificaban acerca de Dios, eso es lo que significa que lo invocaban. Así que hermanos, este capítulo 5 es de suma importancia porque nos habla de la genealogía de Set. Nos habla de la genealogía de hombres que comenzaron a adorar al Señor y de allí vendrían personajes que son sumamente importantes, pero el principal objetivo de toda la genealogía que vemos en el Antiguo Testamento es que conecta con Jesús. Tal como lo vemos en el primer capítulo, en el libro de Mateo, también nos habla de una genealogía desde Abraham hasta Jesús. Y precisamente Set también nos conecta con Cristo, que eso es lo importante de todas las genealogías de Adán. Debemos recordar que en el capítulo 3 de Génesis se nos habló de la caída del hombre, de que el hombre está corrompido por el pecado.
Capítulo 3 vemos la caída de Adán y Eva cuando ellos desobedecen a Dios. Cuando ellos dejan de estar en el estado que Dios los creó, que fue en pureza, en santidad, en justicia. En el capítulo 4 vemos el desenlace del pecado de Caín y Abel. Ciertamente el pecado de Caín no es culpa de Adán, ni tampoco es culpa de Eva. Cada ser humano es responsable de sus propios pecados. Pero sí existe una influencia de que el pecado entra en el mundo después de Adán. Es algo que lo heredamos de manera natural. Así que el capítulo 5 tiene como función recordarnos algo bastante importante que vamos a compartir más adelante. Notemos que versículo 2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Debemos recordar que Moisés, cuando escribe Génesis, Moisés no es solamente un historiador. Moisés fue un profeta utilizado por Dios para comunicar sus mensajes al pueblo. Por lo tanto, Génesis es una historia selectiva. Posiblemente Adán y Eva tuvieron hijos antes de Set, pero Génesis es una historia selectiva, porque se nos habla de Set porque conecta directamente con el pueblo de Israel y conecta directamente con Jesús. Así que en el versículo 2 Él nos recuerda el estado en que Dios crea al hombre. Noten que dice varón y hembra los creó. Intencionalmente Moisés recuerda en Génesis 1, versículo 26 y 27, cuando Dios dice que Dios crea al hombre y a la mujer, varón y hembra. Recuerda el estado natural en que Dios los crea a ambos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Versículo 4, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Todos no son nombrados aquí en este capítulo, porque como les acabo de compartir, Génesis es una historia selectiva, donde se habla de la genealogía que conecta con Jesús. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Y vivió Jared 62 años y engendró a Enoc. Durante todo el capítulo se repite una frase en la que se hace énfasis, y es que engendró hijos e hijas y murió. Génesis no nos da datos exactos de cuáles fueron los hijos de todas esas personas que son nombradas. Simplemente se nos dice que engendró hijos e hijas y se nombra un personaje que continuaría con la descendencia. Además hay un énfasis cuando dice la frase y murió. Recordemos que la advertencia que Dios le hace en los capítulos anteriores a Adán es que el día que comiera del árbol de la muerte, él iba a morir. Y a pesar de que Adán y Eva no murieron inmediatamente, como lo explicamos en los videos anteriores, en el capítulo 3, ellos no murieron inmediatamente porque Dios hace un sacrificio en su expiación, porque Dios hace un reemplazo cuando hace el sacrificio. Sin embargo, ellos se hicieron mortales, y esa era una consecuencia de su pecado, ya que también vemos al final del capítulo 3 que Dios resguarda el árbol de la vida, porque si Adán estiraba su mano y comía del árbol de la vida, iba a vivir para siempre. Pero Dios le quita a él esa virtud.
Dios se la quita y Dios lo hace alguien mortal. Y ese es el énfasis que se da aquí en el capítulo 5 cuando dice, vivió tantos años, engendró hijos e hijas y murió. Habla del ciclo interminable que es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, como lo dice en Romanos. No solamente la muerte espiritual, también la muerte física. Ya que Adán y Eva no iban a tener ningún tipo de muerte en su estado natural, en su estado sin pecado. Pero luego que ellos pecan, la consecuencia iba a ser que morirían. Y intencionalmente creemos que Moisés escribe esto para recordar eso, la consecuencia del pecado anterior, que ellos iban a morir. A veces nosotros no sufrimos consecuencias de nuestro pecado de manera instantánea, pero siempre los pecados tienen consecuencias. Y aunque no las suframos en el momento, después vamos a sufrir las consecuencias de todo nuestro pecado. Y aquí se nota eso. Dios también le había dicho a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y aquí se ve eso. Habla de la muerte física de Adán y de la muerte física de los personajes que vinieron después de Adán. Y ahora nos adentramos a un personaje también interesante y es Enoc. Versículo 19 dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y fueron los días de Enoc 365 años. Versículo 22 nos dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23, fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es un personaje interesante. Aunque no tenemos más información acerca de cómo fue su vida, la referencia directa está aquí en Génesis cuando nos dice que caminó con Dios. Esto quiere decir que Enoc era un hombre que honraba a Dios, que amaba a Dios, que glorificaba a Dios con sus acciones. También en Hebreos, en el capítulo 11, hay una referencia acerca de él. Hay una referencia acerca de ese personaje llamado Enoc. En Hebreos 11, versículo 5 nos dice, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso está en Hebreos 11, versículo 5. Nos habla de que Enoc agradó a Dios, testificó haber agradado a Dios, habló del Señor, glorificó al Señor con su vida. Enoc. Y es interesante que en Hebreos se nos dice que por su fe fue trasladado. Eso quiere decir que Enoc no vio muerte física. El Señor lo llevó de manera directa. No se nos dicen los detalles en la Biblia, solamente que así sucedió. Enoc no vio la muerte física. Dios lo arrebató, es el primer arrebato. En el Antiguo Testamento solamente hay dos personajes que no ven la muerte física, sino que Dios los llevó y son Enoc y Elías. Pero es interesante también recordar que en Hebreos se nos dice que fue por la fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre las personas fueron salvas por fe. En Romanos capítulo 4, los primeros versículos nos hablan de que Abraham fue justificado por su fe. Así que en el Antiguo Testamento también vemos que las personas son salvas por fe. La salvación por obras nunca tuvo lugar en la humanidad, ya que es una obra imposible. Nadie puede ser salvo por obras, pero ese es otro tema en el que quizás podamos compartir más adelante. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, versículo 25. Este no es el mismo Lamec que vemos en el capítulo 4, ya que en el capítulo 4 se hablaba de un Lamec que era descendencia de Caín. Son dos distintos. Y se nota en el transcurso del capítulo que son dos personas distintas. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas.
Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Noten que Lamec tiene una descendencia distinta a la que tuvo el Lamec que se habla de la descendencia de Caín, ya que habla de que él tuvo un hijo que va a ser el personaje central en los capítulos que vienen, y es Noé. Más adelante vamos a estar hablando de la importancia de ese personaje dentro del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Engendró a Noé. Fueron los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Este capítulo 5 es muy importante para nosotros aprenderlo, para nosotros estudiarlo. Uno de los énfasis que podemos hacer es el énfasis que hace el mismo autor, es decir, Moisés, en todo el capítulo. El énfasis que hace en la muerte, toda la repetición que hace. Cuando nosotros vemos en la Biblia que una palabra se repite muchas veces, no es por redundancia, es porque hay un énfasis allí. Y hay un énfasis particular en que se hayan engendrado hijos e hijas. Recordemos que el mandato de Dios para Adán y Eva era que ellos poblaran la tierra. Aquí se está cumpliendo la voluntad del Señor en que la tierra se estaba realmente poblando. Por eso hay tanto énfasis allí. Además, otro énfasis que podemos ver es cuando dice que murió. Como se lo compartí anteriormente, eso es una consecuencia del pecado. Que el hombre se volvió mortal debido a su pecado, como castigo de su pecado. Esa es una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Recordemos que cuando hablamos del capítulo 3, compartimos de que el pecado nada más no nos afecta a nosotros cuando lo cometemos, sino que el pecado afecta a las personas que nos rodean, incluso afecta a nuestra familia, incluso afecta a nuestra descendencia por nuestro ejemplo. Otra cosa que podemos ver aquí es la diferencia que hay entre la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Recordemos que cuando Eva ve nacer a su hijo, dice que iba a ser el reemplazo de Abel, y luego se nos dice allí en la palabra de nuestro Señor que después de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y esto puede ser testificado en el capítulo 5. De Set vino Enoc, y Enoc caminó con Dios de tal manera que no vio muerte, sino que Dios lo llevó. Y de esa misma descendencia también vemos a Noé, un hombre piadoso, el hombre del que Dios va a tener misericordia cuando venga el diluvio. Y de Noé vienen Sem, Cam y Jafet, que vamos a estar hablando un poco más detalladamente en los capítulos 6 y 7. Hermanos, este capítulo nos recuerda algunas cosas muy prácticas para nuestra vida. Recordemos que los capítulos anteriores nos hablaban de la caída, la destrucción, de la relación de Dios con el hombre. Nos hablaba de la depravación humana. Recordemos que después del pecado nace Caín. De Caín nacen hombres viles y perversos que nunca conocieron al Señor. Pero el capítulo 5 nos recuerda que no todo está perdido. Posiblemente por eso fue que lo escribe Moisés. No todo estaba perdido. Por eso el capítulo comienza diciendo que Dios creó a Adán, que Dios creó a Eva, que Dios nos crea varón y hembra. Eso es para recordarnos el estado en que Dios crea al hombre y a la mujer. Porque luego nos iba a decir la palabra del Señor que no todo estaba perdido. No todo estaba perdido, ya que a pesar de que había una caída a causa del pecado, había un linaje de donde vendría el Salvador del mundo. Dios tiene todo bajo control. Algo que podemos aprender también de esto es que a pesar de que el mundo estaba corrompido por su pecado, había una esperanza.
Y la esperanza es la que compartimos en Génesis 3:15. La simiente de la mujer que iba a atacar en la cabeza a la simiente de la serpiente, es decir, Jesús. Jesús es nuestra esperanza para redimir la humanidad. Y en el capítulo 5 se nos recuerda porque se habla de ese linaje que conecta con Jesús. Ya que de Adán y Eva nació Set. Del linaje de Set nace Noé. De Noé nace un hombre llamado Sem. De Sem viene Abraham. A Abraham le nace Isaac. De Isaac viene Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. En una de ellas, llamada la tribu de Judá, nacería el Salvador del mundo, Cristo. Si lo vemos desde esa perspectiva, es importante saber la genealogía, porque la genealogía nos recuerda principalmente que Dios está al control del mundo, que Dios está al control de todo lo que pasa, tanto así que Dios es el que mueve los hilos en la historia. Ya que Dios, de esa descendencia, Dios permite que todo eso vaya ocurriendo. Dios permite eso, de manera que se va desarrollando el plan con una genealogía. Y así se titula el tema que les estoy compartiendo, desarrollando el plan. Dios desarrolló su plan de salvación en Génesis 3:15 y lo vemos a partir del capítulo 5 con la descendencia de Set. Podemos aplicarlo a nuestra vida en este momento, ya que la humanidad sigue corrompida de pecado, igual que en ese momento. La humanidad sigue alejada de Dios, pero hay un linaje que es el que se nos habla en Primera de Pedro. Hay un linaje de personas que no pertenecemos a esa depravación, y es el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa. Así como en la época del Génesis, la humanidad estaba corrompida, pero no todo estaba perdido. Había un linaje de personas que sí conocían a Dios. Así pasa hoy. El mundo en general está corrompido, pero hay un grupo de personas, hay un pueblo escogido de antemano, hay un pueblo predestinado que sí conoce a Dios, que sí adora a Dios y que sí va a ser salvado. En los capítulos que vienen se hablará de una destrucción inminente para toda la humanidad. Y en esa destrucción inminente se salva una familia del linaje de Set, y es la familia de Noé. De la misma manera, en el Apocalipsis se habla de que en la segunda venida de Cristo también vendrá una destrucción inminente. Pero esa destrucción no será una totalidad para la humanidad, ya que va a haber un remanente, ya va a haber un pueblo de personas que vamos a ser salvos y no vamos a ser destruidos por ser hijos de Dios. Así que el día de hoy yo te invito a que tú reconozcas que no todo está perdido. Hay una esperanza, y la esperanza está en un linaje, en un pueblo, y es el pueblo que conecta con Jesús. La esperanza está en Jesús, en la familia de Jesús, en la familia de Dios, en los hijos de Dios. Habrá una destrucción inminente, como veremos en los demás capítulos. Pero si tú eres hijo de Dios, tú no vas a ser partícipe y tú vas a ser salvado tal como fueron la familia de Noé. Así que yo te animo hoy a recordar eso. Te animo a recordar que Dios siempre tiene tanta misericordia, que Dios no destruye la humanidad completa, sino que Dios prepara un pueblo. Te animo también a recordar que Dios está al control. Dios sabe exactamente los nombres de cada persona, porque Dios fue el que dispuso esa historia. Dios está al control de todo. Dios es el que dirige la historia. Dios es el que todo lo dirige para su gran propósito. Se desarrolla el plan de salvación desde Génesis. Así que hoy yo te invito. Hazte esta pregunta. ¿Tú eres parte de toda esa humanidad que está corrompida? ¿O tú eres parte de la familia del Señor, así como el linaje de Set? Oremos a Dios. Demos gracias por su palabra. Espero que Dios te esté bendiciendo, que Dios te esté guardando, y que en este momento duro que el mundo está padeciendo, tú puedas someterte a Cristo, arrepentirte de tus pecados y convertirte en familia del Señor. Y que Dios te siga fortaleciendo en este tiempo,
Que Dios sea el proveedor de tu vida y que Dios te siga alimentando tanto física como espiritualmente. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por permitirnos hablar de tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos has recordado que la genealogía es muy importante, porque la genealogía que está en la Biblia conecta con el Salvador del mundo, prometido en Génesis 3:15, con Cristo. Por eso te damos gracias. Te pedimos que tú nos ayudes a reconocer a Cristo, a amar a Cristo, a adorar a Cristo y a ser parte de la familia tuya por Cristo. Señor, ayúdanos a recordar que la muerte que se hace énfasis allí es causa del pecado. Ayúdanos a reconocer que los que te conocemos a ti no tendremos muerte más allá de la física, sino que tendremos vida eterna, vida en abundancia. Ayúdanos a reconocer que tú conoces a cada persona por su nombre, porque tú conoces el propósito para cada persona, el papel de cada persona, y tú diriges la vida de cada persona de manera específica. Te damos las gracias, en tu nombre oramos, adorándote, dándote gracias. Tú eres santo, bueno y bendito, alabado sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios continúe bendiciéndolos, que Dios edifique sus vidas. Y los invitamos a que compartan este mensaje con sus familiares, con sus amigos. Comparte este mensaje con una persona que tú creas que Dios necesite hablarle. Que Dios te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.